Bueno, seguimos este módulo que vamos a dictar es sobre el presupuesto por resultados en la gestión pública, con cómo hacemos un presupuesto, cómo realizamos, por qué hacemos. La clase anterior habíamos visto que habíamos tratado el tema sobre la planificación estratégica, sobre los instrumentos de gestión que se tienen que tener tanto a nivel de gobiernos nacionales, gobiernos regionales y los gobiernos locales, en donde habíamos visto uno de los factores, qué tan importante era hacer una planificación antes de cómo podemos orientar nosotros para que dé frutos o dé logros ese tipo de planificación que nosotros hacemos, lógicamente con los insumos que nosotros podemos tener. Ahora vamos a ver la ley orgánica del Poder Ejecutivo, tanto para los gobiernos regionales, para las municipalidades y los presupuestos. ¿Quién es el ente rector del presupuesto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y por la Dirección General de Presupuesto Público? Como estábamos viendo, vamos a ver los alcances que da el Sistema Nacional de Presupuesto Público, las etapas de un proceso presupuestario, la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público, que son emitidas por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía. Vamos a ver las etapas, como se dice, la programación presupuestaria, los objetivos, las escalas, prioridades, identificación, las metas físicas, cómo está plasmada una estructura funcional programática, qué debemos tener en cuenta para una etapa de programación, ver las metodologías, ver los criterios y las estimaciones presupuestarias, tanto que nos asignan, como se dice, por parte del Ministerio de Economía, los recursos ordinarios, y por parte de la entidad son los recursos directamente recaudados o que tienen crédito de operaciones o son transferencias que tienen a nivel de canon minero. Entonces, el marco legal, el marco jurídico que nosotros tenemos, primeramente tenemos como la Constitución Política del Perú, es donde están los deberes y los derechos como ciudadano y de los tres poderes del Estado, como es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Acá vemos una de las estructuras, la Constitución de Política del Perú, marco macroeconómico multi, ponemos el decreto legislativo en el marco de la administración financiera, y este decreto legislativo que ha sido publicado en el año pasado, el 1440, que es del Sistema Nacional de Presupuesto Público, que anteriormente estaba plasmado la ley, la 28411, que era el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Esa ley todavía no ha sido derogada en su totalidad, ha sido reemplazada por este decreto legislativo, donde hay algunos articulados que han sido modificados. Llámese en lo que es sobre las modificaciones presupuestales dentro de un programa presupuestal que no se pueden hacer a niveles de producto. El programa presupuestal tiene programa, tiene el producto, tiene las actividades y la meta presupuestal con sus genéricas y específicas de gasto. Entonces, esas también tenemos la ley, la 27783, que es la base de la descentralización, que eso entró en vigencia a partir del año 2002 con el gobierno de Alejandro Toledo, en donde parte de los ministerios, ya sea del Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, fueron transferidos a los gobiernos regionales de ese entonces, a cada uno. Entonces, esa es la ley, ley de base de organización. La ley orgánica de gobiernos regionales y la ley orgánica de municipalidades, que se rigen cada uno, la 27867, que es, y la otra es la 27972. Dentro de ese marco jurídico también tenemos
presupuesto de gobierno nacional, presupuesto de gobiernos regionales y presupuesto de gobierno nacional, que es el presupuesto general de la República. Todo se centraliza en el presupuesto general de la República. Esto es lo que les han alcanzado, es parte, mayormente les había alcanzado para que sea una parte, ¿cómo les puedo decir? Un poco más de teoría para poder nosotros visualizar en el sentido y poder también nosotros leer, porque ustedes saben que cada año fiscal que pasa el presupuesto, las normas, las directivas que emite la Dirección General de Presupuesto Público son modificadas, son que uno tiene que estar en constante que trabajaba en gobiernos nacionales, en universidades, y totalmente es diferente la metodología o el dinamismo del trabajo o el flujograma que tienen para hacer un trámite documentario. Por eso nosotros estamos en estos momentos con un proceso de simplificación de la documentación administrativa, en donde el tema es muy burocrático en el sector público. Si ustedes lo han pasado, si ustedes han visto, es un tema muy burocrático en el sentido de que la documentación de repente a veces no le llega a la persona correcta, la que verdaderamente te tiene que atender. Y por equivocación, llamémoslo así, por un error involuntario, derivan a una área que no tiene competencia, como ha pasado en diferentes cosas. Y ha pasado también en donde ese documento a veces llega y como no conocen qué trámite es el que tienen que hacer, lo archivan o queda ahí en suspenso, donde de una u otra manera están pidiendo una respuesta. Acá vamos a ver, como les dije la clase pasada, hemos visto la parte de la planificación, que habíamos visto todos los instrumentos de gestión que estaban involucrados para hacer esta etapa de una programación, una planificación en un presupuesto público. Ya habíamos visto en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que se hace a largo plazo. Habíamos visto el Plan Estratégico Sectorial, que es el PCEN. Habíamos visto también la parte de los planes institucionales, que es el PEI, Plan Estratégico Institucional, que es un mediano plazo, a 3 años. Habíamos visto también el Plan Operativo Institucional, también, actividades que se realizan anualmente. Habíamos visto, y ahora sí nos toca enlazar y articular los 3 documentos de gestión, que es el Plan Operativo Institucional, que es el cuadro de necesidades, y lo otro que es el presupuesto institucional de acuerdo a las asignaciones o techos presupuestales que te asignan. El Ministerio de Economía y Finanzas la semana pasada ha emitido a los gobiernos nacionales, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales sus techos para la programación multianual para el año 2020-2022, de lo cual hay un proceso de cierre que es hasta el 12 de junio, de acuerdo al cronograma que tienen. Estaba primero al 24 de mayo, pero bueno, por X motivos han alargado el plazo, en el sentido ya que los techos hasta esa fecha no salían. Pero ahorita todas las entidades del Estado están en un proceso de formulación de la programación multianual. Antes hacíamos esta como una primera etapa, anteriormente. Hacíamos la multianual y de la multianual rescatábamos y en el mes de junio hacíamos el presupuesto anual para el año siguiente. Ahora ya no hacemos ese tipo de cosas. Como le digo, cada año se está haciendo una simplificación. Están también cambiando los manuales, están cambiando el sistema, hay más restricciones en el tema de gastos, que posteriormente vamos a ver cuáles son las específicas, cuáles son las específicas que no se pueden modificar, que no pueden ser habilitadas, y otras que sí pueden ser habilitadas, como otras que ni se puede habilitar ni se puede deshabilitar. Dentro del proceso presupuestario nosotros hablamos
sobre el proceso, la asignación, la programación, la formulación, la sustentación, la aprobación, la ejecución y la evaluación, que la evaluación viene lógicamente posterior al término de cada año fiscal, en donde las sociedades auditoras o los organismos de control interno que tienen cada entidad del Estado, que ahora justamente se ha independizado eso de ahí, porque a raíz de todo esto de acá se ha habido bastante corrupción, en el sentido de que la entidad contrataba al propio auditor. Entonces era un auditor que no podía culpar a la persona que lo había contratado. Entonces la Contraloría, el MEF, le ha destinado mayores recursos para que en cada entidad, gobiernos locales, gobiernos regionales y nacionales, el jefe de auditoría del órgano de control institucional sea remunerado por parte de la Contraloría, para que no tenga ningún vínculo con la entidad que esté a cargo, para que puedan hacer una mayor fiscalización. Entonces, estas son las etapas. Hablamos de los sistemas administrativos, hablamos de gobierno, hablamos gobiernos, el nacional, que es el central, hablamos el subnacional, y dentro del nacional nosotros conocemos que hay tres poderes del Estado, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder ejecutivo que está al mando del presidente de la República, el poder legislativo que está al mando de el Congreso de la República, y el Poder Judicial, los órganos de justicia que tenemos, sus OPD, tenemos los organismos reguladores, los fondos especiales, los organismos que gozan una autonomía, como son las universidades públicas que están, y los gobiernos subnacionales, que vemos los gobiernos regionales y los gobiernos locales con sus OPD, que son de órganos desconcentrados. Como gobierno central, ya habíamos visto anteriormente, que es el gobierno nacional, y la ley Lope, que lo conoce, es la ley orgánica del Ejecutivo, la 29.158. Ahora, dentro de esta ley tenemos organizaciones de competencia del Poder Ejecutivo, de la Presidencia de la República, del Consejo de Ministros y de las entidades públicas. Como podemos ver, dentro de la organización y competencia del Poder Ejecutivo tenemos la conformación del Poder Ejecutivo y su organización. Su organización, ¿qué quiere decir? Su estructura funcional. Su organigrama que tienen competencia, sus competencias y sus funciones. Lógicamente tienen que tener su manual de organización y funciones, su reglamento de organización y funciones, en donde están enmarcados al Poder Ejecutivo. En la Presidencia de la República tenemos las funciones y las facultades tanto delegadas al Presidente de la República y al Vicepresidente, con una iniciativa legislativa y potestad reglamentaria. Consejo de Ministros. La conformación, el Consejo de Ministros está conformado por todos los ministros de todos los sectores, son 17. Atribuciones, el presidente del Consejo de Ministros, las comisiones interministeriales, Ministerio, Función y Estructura y los ministros. En las entidades públicas están los organismos públicos, las comisiones, programas y proyectos especiales, llámese por ejemplo los proyectos especiales, acá en Chimbote tenemos Chinecas, en Trujillo tenemos Chavimochi. Y las entidades de administrador de fondos reguladoras del Seguro Social, empresas que son salud, y las empresas de propiedad del Estado, también que es CONAFE, CAFAE, y los sistemas administrativos que nos pueden acompañar en esta etapa. Acá son algunas del Decreto Supremo del 2008, podemos ver sus siglas, tanto el organismo público, su sigla, a qué ministerio pertenece. Hemos visto ahí que tenemos el INIA, Instituto Nacional de Innovación Agraria, como un órgano ejecutor que depende del Ministerio de Agricultura y Riego. Tenemos la Autoridad Nacional del Agua, que es el ANA,
Y así sucesivamente tenemos todos con sus siglas y qué tipo de, si son órganos ejecutores, si son órganos de técnicos especializados. Entonces, ahí podemos ver para tener un ejemplo. Esto está regulado mediante el Decreto Supremo ya 034/2008 de la PCM, ya, y de acuerdo a lo dispuesto a la Ley 29.158, modificado con un Decreto Supremo el 048 del 2010 y el 058/2011 de la PCM. Igualmente, ahora, ¿cuántos sistemas administrativos tenemos en el sector público? No sé, de repente alguien me puede decir, alguno de ustedes, algún sistema administrativo que ustedes conozcan, el cual maneje el sector, opera el sector público en estos momentos. Me gustaría que participen también para no solamente poder dialogar. Acá estamos, yo también un tiempo estuve ahí sentado ustedes y siempre los docentes nos decían, participen porque esto va a ser una ayuda, y como les dije, esto de acá es prácticamente, es para nosotros poder conocer, y en la práctica es donde vamos a hacer donde vamos a tener en cuenta de todo lo poco que podemos aprender, porque el tiempo es corto y no es lo quisiéramos tener de repente 4 semanas, a lo que, bueno, un curso de presupuesto nos puede durar en una maestría 4 semanas, sábados y domingos, donde empezamos en todo un proceso, con prácticas, con todo eso de ahí. Entonces, el sistema, los entes rectores, los sistemas están a cargo de un ente rector que es la autoridad. Por ejemplo, a ver, en la Universidad Nacional del Santa, ¿quién es el ente rector? Lógicamente que es el rector. Él es la máxima autoridad técnica normativa, la que nos dice que puede tener. Establecen las normas, establecen los procedimientos, la cooperación técnica para los convenios internacionales, responsable del funcionamiento. Tenemos dentro de los sistemas, tenemos los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Los funcionales son los que hacen el cumplimiento de políticas públicas a nivel de gobierno nacional, que requiere participación de varias y todas las entidades del Estado. Todas las entidades, hablamos de los 3 niveles de gobierno. El poder ejecutivo es el que opera, representa y establece las atribuciones para todas las entidades del Estado. Los sistemas administrativos, hablamos el uso de los recursos de cada entidad, que se manejen de manera eficiente, con eficacia. El Poder Ejecutivo tiene la rectoría de los sistemas administrativos, por eso le estaba diciendo, sin excepción de el Poder Ejecutivo también adecúa el funcionamiento de los sistemas administrativos. Los sistemas administrativos que actualmente tenemos, una que manejan todas las entidades públicas, que es el SIA, es el Sistema de Administración Financiera, en donde está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuántos sistemas administrativos a la fecha nosotros tenemos acá? No sé, de repente alguien quiere participar. ¿Alguno de los sistemas administrativos que ustedes conozcan? Hablamos de los administrativos que a la fecha nosotros contamos. Hablamos del sistema administrativo de los recursos humanos, que está dirigida por la Dirección General de Recursos Públicos, de Gestión y Recursos Públicos. Hablamos del sistema de presupuesto, que está dirigida por la Dirección General de Presupuesto Público. Hablamos del sistema de tesorería, que está dirigida por la Dirección General de Endeudamiento de Tesoro Público.
Hablamos del sistema de contabilidad, que está dirigida por la Dirección General de Contaduría Pública. Y así sucesivamente tenemos los de inversión pública, Dirección General de Inversión Pública, y un sistema que es un sistema autónomo, que es el sistema de control, que está dirigido y goza con una autonomía por la Contraloría General de la República. Esos son los sistemas administrativos que tenemos, el artículo 46, en donde son 11 lo que tenemos. El de Defensa Jurídica del Estado está a cargo del Ministerio de Justicia. Modernización de la gestión pública, ese está a cargo de ese plan. Planeamiento estratégico está a cargo de CEPLAN. Y ahí, como pueden ver, todos los sistemas de la... Y los órganos que tienen, como les había dicho, Rectoría del Poder Ejecutivo, que son responsables de reglamentar y operar los sistemas administrativos aplicables en las entidades de la administración pública. Al conocer todos estos sistemas, nosotros, esto es a nivel de todas las entidades de gobierno que manejan estos sistemas. Sistema de logística, que es el sistema de abastecimiento, presupuesto público, tesorería, endeudamiento, contabilidad, inversión pública, planeamiento, defensa judicial, control, modernización, y la superintendencia de bienes nacionales, que está a cargo del inventario, de poder reportar de todos los bienes estatales con lo que se cuenta, ya sea bienes de infraestructura, equipamiento y unidades móviles, unidades motorizadas, todo ese tipo de cosas. Acá les había puesto de un modelo conceptual de cómo son el proceso del apoyo que sirven los sistemas administrativos para retroalimentar la información, los fondos públicos que salen del Estado, los insumos, que son los sistemas funcionales, y los servicios que ya viene a ser la población. La población atendida es el servicio que nosotros podemos dar, pero este es el proceso. A través de los fondos públicos nosotros conseguimos los recursos para que a través de los sistemas administrativos podamos hacer el proceso de la ejecución del... Teniendo los insumos, tenemos el sistema funcional, que son los procesos misionales, y eso ya me pide hacer el servicio que llegue a la población. Por ejemplo, hablamos de alcantarillado. Primero tengo que tener, a través del InvierteP, el código. Eso hace un proceso. Una vez que hace un proceso, nosotros conseguimos hacemos la parte del insumo. Una vez que tenemos el insumo de agua, el agua nos sirve para dar dotación a la población. Este es un sistema de información, seguimiento y evaluación de la gestión de conocimiento, que este es un proceso de evaluación. Grábenselo bien, modelo conceptual. Habíamos visto y les había dicho quiénes son los que están encargados prácticamente de los sistemas administrativos. Y como podemos ver, encargado de los sistemas de modernización del Estado está la Secretaría de la Gestión Pública de la PCM, de la Presidencia y Consejo de Ministros. Planeamiento estratégico, les dije que era CEPLAN, que es el Centro de Planeamiento Estratégico. Gestión de los recursos pagos, anteriormente estaba por la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Perdón, anteriormente estaba por la entidad de la Dirección General de Gestión y Recursos Públicos. Ahora, como están en un proceso de modernización en la administración pública, la Autoridad del Servicio Civil, que está adscrita a la PCM. La Defensa Judicial del Estado, el Ministerio de Justicia, el órgano de control, es un órgano autónomo que les dije, está por la Contraloría General de la República. Inversión Pública está por la Dirección General de Programación Multianual.
Ese es en el despacho del Viceministerio de Economía del MEF. Presupuesto público, está encargada por la Dirección General, Dirección Nacional de Presupuesto Público, y depende del Viceministro de Hacienda del MEF. Si vemos, todo es el MEF, de ahí adelante. Tesorería, Dirección Nacional de Tesoro Público, Viceministro de Hacienda del MEF, Contabilidad, Dirección Nacional de Contabilidad Pública del MEF, endeudamiento público, Dirección Nacional de Endeudamiento Público, Viceministerio de Hacienda del MEF, abastecimiento, el organismo supervisor de contrataciones, que es la OCE, que también depende del MEF,